Bienvenidos a nuestro programa Debate y Consenso, por acá, por WashingtonTV.us. Este programa es conducido y producido por María Prieto Morales y este servidor René Núñez Rodríguez. Continuando pues con nuestro ciclo de este año en Debate y Consenso, María, tenemos hoy un estimado y apreciado y valorado venezolano, un hombre desde que lo conozco, de una lucha social incansable hasta el sol de hoy. Él es Pablo Medina. Pablo Medina, oriundo de El Tocuyo, del estado Lara. Eh, Forma parte de esa historia de la causa R, de los matanceros allá en Ciudad Guayana. Luego estuvo en Patria para Todos. Ha sido diputado, senador en el Congreso, en el antiguo Congreso Nacional, el que funcionaba. También llegó a ser el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y ha sido un luchador insigne por las reivindicaciones sociales del país. Y por eso que hoy hemos querido traerlo para conversar sobre lo que nos pasa a todos los venezolanos, esa situación país Venezuela. Buenas noches, Pablo Medina. Muy buenas noches a René, buenas noches a María Victoria y a toda la respetada audiencia del programa que se transmite pues por Washington TV. Muy agradecido de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Pablo. Pablo, antes de entrar en materia de Venezuela, me gustaría, conociendo que usted ha tenido mucho conocimiento, mucha experiencia política, y voy a traerte un comentario de una situación que pasó la semana pasada, un encuentro muy importante que yo creo que tiene mucho que analizarse. Un antes y un después de ese encuentro, que fue el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, el representante del capitalismo productivo del mundo, Donald Trump, y el presidente de China, socialista, comunista, eh, y se dieron un gran abrazo, un gran encuentro, tuvo un gran recibimiento allá en el aeropuerto que le preparó Xi Jinping a Donald Trump con una juventud muy entusiasta, con banderas, con arengas muy interesantes. Y, y allí llevó Donald Trump nada más, nada menos a la crema de la producción mundial empresarial. Grandes multimillonarios que han tenido producto de su esfuerzo, de su trabajo, ser hoy uno de los grupos más ricos del mundo. Entre ellos, el primero, Elon Musk. Y, y los acompañó a Donald Trump y llevaba la misión de convencer, de persuadir a Xi Jinping para que le abrieran esa economía a China con estos valiosos creadores de la producción mundial. Y, y después del encuentro hubo una declaración de Donald Trump que fue como una especie de advertencia que le hizo a Taiwán, como una especie de disuasivamente, como quiso transmitirle, tengan cuidado que ustedes se vayan a declarar la independencia. Y yo pensé, bueno, ese encuentro que tuvo con Xi Jinping fue parte de esa negociación, porque después que terminó, también Xi Jinping, bueno, en un discurso increíble, alabó a Donald Trump y a la sociedad norteamericana como nunca se había esperado y aspirado de un rival tan importante
histórico como China, a la cual dijo Xi Jinping que Donald Trump estaba haciendo muy grande a América y reconocía a la sociedad norteamericana de sus valores, de sus principios, de su progreso, de su desarrollo, de su tecnología, de sus emprendimientos, y que sin duda, estando ellos también ahora en ese equipo de cooperación, de intercambio tecnológico y económico, eh, pudiera ser mucho mayor. ¿Qué opinas tú de ese encuentro, visto cuando ambos se están alabando, a pesar que son dos grandes rivales ideológicos? Bueno, este es un tema verdaderamente interesante analizarlo porque tiene demasiadas aristas, tiene demasiados ángulos. Yo te puedo decir que eh, yo conozco bastante a China. Eh, Solamente de las grandes ciudades, la única que me falta conocer es Cantón, pero conocí bastante Pekín, Shanghái, eh, Zhejiang y así muchas ciudades. Y un poquito la historia. China, hay mucha gente que no sabe que China fue un imperio. En el año 1500, China fue de 1000 en hacia adelante. En el año 1000, China fue un gran imperio mundial. E incluso llegó, recorrió primero América que los españoles. La gente no sabe que en el año 1100 los chinos tienen mapas que hicieron sus cartógrafos en el año 1100. Los mapas de toda América recorrieron todos estos países. Pero después, en el año 1500, el gran emperador de China dejó de invertir en tecnología y por eso el imperio chino se vino al suelo. Y después fue ocupado por varios países. China, Japón, Inglaterra, Francia, fueron países que ocuparon a China. Y por eso siempre hay ese malestar chino, porque fue ocupado, ¿no? Tú ves a Shanghái, es una ciudad ecléctica. Ahí está la marca histórica de Inglaterra, de Japón y de Francia, la arquitectura de Shanghái. Y, y finalmente quien lo ayuda a salir adelante fue Estados Unidos, fue Kissinger. Yo recuerdo en el libro La memoria de Kissinger, ahí está el capítulo sobre China. Es una cosa espectacular sobre China, cómo prepararon el encuentro entre China y Estados Unidos. Porque Mao Zedong, cuando estaba en Yenan, fue entrevistado por un periodista norteamericano que llegó a Yenan, a un pueblito retirado después de la larga marcha, y ahí llegó un periodista llamado Edgar Snow, que entrevistó a Mao Zedong, como lo dicen. Y él ahí en esa entrevista le escribió un libro, eh, Edgar Snow, que se llama La estrella ascendente. Y ahí reconoce que Mao Zedong le dice que ellos quieren una relación con Estados Unidos. Estamos hablando de 1930 y pico, cuando él está, 1935, cuando él está en Yenan. Y entonces, ese libro después fue famoso y se dieron cuenta que efectivamente, sobre todo Kissinger, que es un tipo muy inteligente, pero que se le pasó la mano porque los Estados Unidos prácticamente reconstruyeron a China Sí, y, y lo convirtieron en este coloso. Este es el producto de la política exterior de Kissinger y Nixon, que era correcto. correcto tenerla con China para separarlo de la Unión Soviética, pero se les pasó la mano, se les pasó la mano. Y yo creo que los empresarios norteamericanos consiguieron una mano de obra esclava prácticamente y para obtener grandes ganancias no midieron
las consecuencias de lo que es ese gigante que es China. Que incluso la gente olvida que en el gobierno de Biden, este, en el gobierno de Biden practicaron una de las estrategias. Ellos tienen un libro que se llama las 33 estrategias de la antigüedad china. Yo lo leí, yo tuve ese libro en mis manos y lo estudié bastante. Y tienen una de las estrategias, se llama cruzar el mar confundiendo al cielo, lo que han hecho en América. E incluso le atravesaron un globo de norte a sur en Estados Unidos y al final fue que lo vinieron a tumbar, pero cuando ya había hecho lo que le dio la gana a ese globo y penetraron mucho América con, con toda esa política de la ruta de la seda y prácticamente lograron controlar parte importante de América, como es el canal de Panamá, Perú, en Bolivia. En Bolivia tiene mucho control y están construyendo una línea ferrocarrilera de Bolivia a Brasil y en Venezuela y en todas partes. Y en Estados Unidos no se diga. Entonces, lo que ha hecho Donald Trump realmente ha sido muy importante porque ante ese avance gigantesco de China, Donald Trump se trazó una política muy interesante, muy importante para Estados Unidos de, en primer lugar, controlar las fuentes petroleras, que es lo que ha hecho. Primero levantó la producción otra vez petrolera en Estados Unidos, luego Venezuela, los países árabes, porque quien controla el petróleo controla el mundo. Y esa estrategia, por supuesto, la ha venido aplicando porque sabe que China tiene un problema muy grave, que es una gran potencia, pero tiene 700 refinerías, pero no produce petróleo. Tiene que importarlo del Medio Oriente, tiene que importarlo de Irán, tiene que importarlo de varios lugares. Bueno, Rusia, que es un gran productor también. Y entonces, en ese momento en que gana Donald Trump, era evidente la debilidad de Estados Unidos. Y en año y medio, Sí. Donald Trump no solamente que ha descontado ventaja, sino que se ha levantado en poco tiempo y ha sobrepasado, a mi juicio, ha sobrepasado a China. Yo creo que hoy Estados Unidos, con el control que tiene de las fuentes petroleras, con el desarrollo de la inteligencia artificial, que es capaz, pues, que en ese viaje de llevar a 15 líderes de la inteligencia artificial, llega con ventaja. Y luego con esa guerra en Irak, que por supuesto afecta los precios del barril en Estados Unidos, pero por otro lado es una lucha del control estratégico de Irán y ese estrecho que es muy importante para Europa y para China. De tal manera que frente a esta historia y esta situación, la discusión, en esa discusión, eh, por supuesto que ambos países se necesitan, porque China ve a Estados Unidos como el principal mercado que tiene, porque Estados Unidos, a pesar de que la población son 330 millones y China 1.600 millones, 1.400 millones, sin embargo, si bien es cierto que para China, Estados Unidos es el principal mercado y para Estados Unidos, China es la gran fábrica. Entonces, ahí hay una relación de necesidad. Y por ello, el tema de los aranceles es un tema que lo resolvieron sin mucho escándalo. Sí. Y la necesidad que se necesitan, por supuesto, es un tema complicado, porque se necesitan y al mismo tiempo son contendientes. Y ahí está el gran discurso que dio Xi Sí. Jinping cuando que no es presidente de China, es un emperador. Para mí, Sí. para mí un Claro. emperador de esos Sí. antiguos, fíjate la forma de caminar Sí. y se comporta como un emperador. Y, y le dijo esa frase que le recordó aquel libro de, de la guerra del Peloponeso de Tucídides, donde Atenas y ¿cómo se llama? El otra ciudad, gran ciudad, este, Atenas
¿cómo se llama? La otra gran ciudad, chicos, contendiente de Atenas. Bueno, que las dos se atacaron, las dos se destruyeron y quien salió ganando fue Filipo de Macedonia porque ocupó y los esclavizó. Entonces, está alertando con ese ejemplo de y China, bueno, se da cuenta que Estados Unidos le lleva ventaja en el punto de vista militar, en cuanto a la Fuerza Aérea, en cuanto a la industria naval. Estados Unidos le tiene ventaja, pues sabe que no le falta esa sabiduría para decir que pueden contender, pero siempre buscando en el terreno de la paz, del comercio, de la industria. Y desde ese punto de vista parece conveniente, pues porque Ah, el mundo no puede ir hacia una guerra mundial, hay claro, que ir más bien a una desnuclearización del correcto. mundo. Muchos países con cohetes nucleares, y eso no le conviene a nadie, no le Eh, conviene a nadie. Entonces, yo creo que fue un encuentro importante para los amantes de la paz, pues para la tierra, pues, como correcto. globo, como pueblos, una situación difícil y bueno, así la veo, pues. Muy bien. Y en relación a la situación Venezuela, pensando un poco sobre cómo todo afecta al panorama, un poco en nuestro país también, ¿cómo cree usted que este encuentro tal vez afecta de manera positiva o de manera negativa a la situación de Venezuela y también de la manera que Estados Unidos está navegando las relaciones internacionales? ¿Qué cosas podemos ver que pueden afectar de manera positiva a la situación de Venezuela y esperando que en algún momento tengamos el acceso a la democracia? Bueno, hay que recordar que en el periodo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, convirtieron a Venezuela prácticamente en una colonia de los cubanos, G2 cubanos, de los chinos. Los chinos tienen grandes centros de control, igualmente de Irán. Irán controla la isla de Margarita y está Hezbollah. Ujú. Y por otro lado, también están en el arco minero. Ahí está el ELN y la FARC. El ELN y la FARC tienen el control de Apure y el control de buena parte del arco minero. Ahí también están los iraníes explotando uranio. Yo lo vengo diciendo desde el año 2003 y publiqué un periódico en el Nacional, una página completa. En ese tiempo salían todos los viernes un avión cargado de uranio hacia allá, hacia Irán. Y coltán, tierras raras. Eh, por eso cuando, cuando es significativo que Donald Trump y Marco Rubio, cuando fueron a ese viaje, Marco Rubio iba, eso no es casual. La gente, algunos lo vieron como un chiste, pero eso es un mensaje a China. Cuando la forma como iba vestido Marco Rubio, con el mono, el tipo mono que se llevó, con la cual se llevaron a Maduro, pues lo hicieron prisionero y lo trajeron para acá, para la cárcel, pues. A Nueva York. Ese es un mensaje como diciendo nosotros tenemos en este momento influencia en Venezuela. Igualmente lo que dijo Donald Trump, ¿no? Que quiere que Venezuela sea Estado 51. Todo eso lo dijo días previos. Eso no es esos son detalles muy importantes. Entonces, Venezuela es una colonia del G2 cubano. Allá todavía se encuentra el G2 cubano. Allá todavía está Irán, está el Hezbollah. Ahí se encuentra una fuerte presencia de la guerrilla colombiana. Y entonces
estamos en una situación realmente todavía de transición, donde todavía nosotros no hemos dejado de ser una colonia de todos estos bandidos del mundo, ¿no? Y y el pueblo venezolano es que no hemos tenido nunca respaldo internacional porque el pueblo venezolano nunca se ha rendido, ha entendido realmente la situación de Venezuela, se ha mantenido la lucha, nunca ha habido, el problema está en que hemos tenido una dirigencia opositora realmente que ha negociado con el narcorrégimen y siempre en los momentos álgidos de la lucha nos han llevado a elecciones que se ganan y nunca se cobran. Ese es el problema. El problema en Venezuela han sido esas elecciones, que nunca ha habido esas elecciones candidatos que realmente, porque incluso ya tuvimos lo que pasó con Arias Cárdenas, lo apoyó la oposición y a pesar de que yo advertí que Arias Cárdenas era un candidato de Chávez, la oposición, y eso fue en el 2001, y yo los alerté y no apoyamos ya yo estaba todavía en el PPT, no apoyamos ni a Chávez ni a Arias Cárdenas. Después nos impusieron a Manuel Rosales y advertimos. Manuel Rosales ganó y en ese momento yo agarró el micrófono. Yo tenía la cifra de la CanTV por donde pasan todos los votos y di la cifra y los medios me bloquearon, todos los medios me bloquearon, del gobierno y los medios, todo. Y la cifra yo las di, pero nadie la transmitió. Después vino Capriles. Capriles le ganó a Chávez, Capriles le gana a Maduro. Y en la última vez nos mandó bailar salsa. Nos mandó bailar salsa cuando teníamos la gente dispuesta a tomar las calles y la Fuerza Armada dispuesta a apoyarlo. Nosotros estábamos en contacto con la mayor parte de los generales dispuestos a apoyar a Capriles. Nos mandó bailar salsa. Después María Corina en el mundo nos mandan a rezar cuando la gente estaba en las calles tomando las estatuas. Entonces, ha sido la dirigencia. Y bueno, y el mundo, nosotros apoyamos aquí el mundo para que se juramentara. Hablamos con el Tribunal Supremo, yo hablé con Luis Almagro para que se juramentara. Tampoco lo quiso hacer. Bueno, hemos llegado a una situación en que la falsa oposición pues siempre se ha rendido y entonces estamos en este momento en las cuales menos mal que ahorita, chicos, tenemos un movimiento otra vez en Venezuela que se está levantando, haciendo paro, haciendo lucha a la defensa del salario. Y entonces se está preparando o se está conformando una fuerza para ir al paro el 3 de julio, más o menos dentro de mes y medio. Y la gente está recorriendo los lugares, preparándose para un paro cívico, que seguramente puede ser definitivo, porque no va a ser un paro de un día, sino de varios días. Yo creo que va hacia eso. Y muchos líderes universitarios de los sindicatos de todo el país, petrolero, industrial, transporte, se están uniendo con los universitarios, con los colegios, y eso va a dar un gran momento. Yo creo que es una oportunidad, pero el programa tiene que estar claro, el programa de lucha, porque no se trata simplemente de enfrentar a Delcy Rodríguez y a todo ese malandraje que ahora es que vienen a soltar los primeros presos cuando el propio Donald Trump le dijo que liberaran los presos y apenas soltaron 17 apenas de más de 500 presos que hay todavía. Pero esta lucha por el salario es importante, pero no es suficiente. Aquí yo voy a plantear un problema que la gente no ha visto, ni siquiera los dirigentes sindicales, y es que el Fondo Monetario Internacional está nuevamente cobrándole una deuda a Venezuela que no tenemos. Le está cobrando una deuda de 28.000 millones de dólares que dicen que Hugo Chávez no pagó. Y Hugo Chávez pagó esa deuda y esos 28.000 millones de dólares
ya fueron cancelados. Ya para el momento en que el segundo gobierno de Caldera ya se habían cancelado toda la deuda de la Cuarta República. Y yo lo digo con certeza y con dominio porque yo presidí la Comisión de Deuda Externa y di el discurso el 5 de julio de 1996 sobre la deuda. Me tocó hablar el 5 de julio y hablé el tema totalmente sobre la deuda. Y ahí estaba el presidente Caldera, estaba todo el Congreso y hablé sobre cómo la deuda externa, como dijo Libertador, es un cáncer para los pueblos. Y como lo dijo David Ricardo, la deuda externa es la forma de dominar a los pueblos. Bueno, y esa deuda externa en la Cuarta República se pagó con creces. Se pagó en una deuda de 33.000 millones y se pagaron 40.000 millones de dólares, mucho más de la cifra real. Y yo tengo todos esos documentos. Y tengo el documento original que firmó Jaime Lucinchi y el Chey Manhattan Bank y los 500 bancos no le entregaron a Venezuela los pagarés para cobrar la deuda de los 7.000 millones. Habiendo pagado esa deuda, y Chávez lo sabía, yo por eso no firmé la constitución porque habíamos pagado esa deuda y el gobierno americano de ese momento transformó la deuda en bonos Brady porque era el secretario del Tesoro y Chávez reconoció 33.000 millones de dólares de esa deuda que ya estaba cancelada para pagarla nuevamente y la pagó nuevamente en bonos Brady para estar bien con el gobierno americano y después adquirió otra deuda